Jason Statham es muchas cosas: actor, atleta, perfeccionista, pero sobre todo alguien que entiende el cine como un oficio serio. Para él, actuar no es fama ni aplausos, es trabajo duro, respeto por el equipo y disciplina inquebrantable. Por eso, cuando algo o alguien rompe ese código, Statham lo olvida. En esta historia no hay escándalos baratos, hay decisiones firmes, conflictos reales, frustraciones que nacen en los rodajes, lejos de los reflectores. Quédate, porque vas a descubrir un lado brutalmente honesto de una de las figuras más sólidas del cine de acción, y lo que vas a escuchar incomoda. A veces el mayor conflicto no se grita, no se muestra, no se documenta, se respira. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Jason Statham y Vin Diesel. Desde afuera, Hobbs & Shaw parecía una jugada maestra: unir a dos pesos pesados del cine de acción en una sola película. Explosiones, músculo, velocidad, lo que cualquiera esperaría de la saga Rápidos y Furiosos. Pero lo que sucedía tras las cámaras era un duelo silencioso, una tensión constante entre dos hombres que no hablaban el mismo idioma emocional ni profesional. Jason Statham es metódico. Llega al set con los guiones memorizados, las escenas estudiadas y un respeto quirúrgico por el tiempo de producción. Para él, cada día de rodaje es una operación delicada. Todo debe fluir como reloj. El equipo técnico merece el mismo respeto que el director. El plató es un espacio sagrado. Vin Diesel, en cambio, representa algo distinto. Es carisma envuelto en control. Una figura que, según quienes trabajaron con él, mide cada plano como si de eso dependiera su estatus. No solo actúa, negocia el ángulo de la cámara, discute líneas de diálogo, exige reescrituras que lo hagan ver más dominante, más fuerte, más Diesel. El choque fue inmediato. Aunque en pantalla lograron mantener la fachada, la realidad era otra. Statham percibía el desorden, la improvisación innecesaria, los retrasos y, lo peor, la actitud. Para Jason, el cine no es un lugar para egos desbordados, es un trabajo, uno que exige concentración, colaboración y humildad. Pero Diesel llegaba tarde, pedía ajustar escenas el mismo día del rodaje. Su trainer se convertía en un centro de decisiones paralelo donde los productores entraban y salían esperando una aprobación que no siempre llegaba. No se trata solo de llegar tarde, sino de cómo hace sentir a los que sí llegaron a tiempo, comentó Statham a un colega cercano. Lo que más le molestaba no era la fama de Vin, era la manera en que usaba esa fama como escudo, como si todos en el set tuvieran que agradecer estar ahí por compartir plano con él. Una de las historias más repetidas por el equipo técnico es la de una escena nocturna que debía grabarse en exteriores. El horario era estricto, las luces naturales ya no estaban, el equipo cansado, y Vin no aparecía. Cuando por fin llegó, exigió cambios en la secuencia, lo que obligó a reorganizar toda la jornada. Nadie protestó en voz alta, pero los ojos hablaban por sí solos. Statham se mantuvo firme, profesional, pero no olvidó. Y desde ese momento, la distancia entre ambos fue creciendo hasta volverse irreconciliable. En entrevistas grupales durante la promoción, era evidente que algo no cuadraba. Las respuestas eran frías, no había bromas entre ellos. Las pausas se alargaban como si el aire pesara. Incluso, los periodistas más hábiles evitaban hacer preguntas directas sobre su relación. Sabían que el terreno era pantanoso. Cuando se le preguntó a Jason si volvería a trabajar con Diesel, su respuesta fue una lección de contundencia sin estridencia. El respeto no se exige, se demuestra. Esa frase bastó para que todos entendieran que no se trataba de una diferencia pasajera, era una postura, una declaración de principios. Y la industria tomó nota. Cuando los productores intentaron reunirlos para una secuela, Statham se bajó sin rodeos. Prefirió perder el cheque antes que repetir la experiencia. Esa decisión marcó una diferencia, porque en Hollywood, donde muchos callan para no cerrar puertas, Jason eligió ser coherente. Vin Diesel, por su parte, nunca respondió directamente. Como es habitual en su estrategia mediática, se limitó a generalidades. Todos los miembros del equipo son como familia. Pero la frialdad de sus palabras, sumada a los silencios de Statham, pintaban una imagen más nítida que cualquier comunicado oficial. Lo interesante es que Jason no necesitó atacar públicamente. No escribió un tuit explosivo. No fue a hablar a talk shows. Solo tomó distancia. Y eso, en un mundo que premia el ruido, fue más elocuente que cualquier discurso. Los que han trabajado con ambos coinciden en algo. Statham impone respeto con el ejemplo. No necesita ser simpático, ni fingir cercanía. Solo cumple. Es eficiente. Es leal al proceso.
y espera lo mismo del otro lado. Con Diesel, todo parecía girar en torno a su universo personal. Había que ajustarse a su ritmo, a su visión, a su ego. Y si no lo hacías, quedabas fuera del juego. Statham no solo se quedó fuera, salió por decisión propia. Y es que para él, no hay nada más valioso que el tiempo. El de los demás, el del proyecto, el suyo. Perderlo por culpa de caprichos disfrazados de liderazgo es algo que simplemente no está dispuesto a tolerar. Una vez, en una charla con estudiantes de cine, Jason fue directo. La industria necesita menos estrellas y más obreros, porque las películas no se hacen con aplausos, se hacen con trabajo. Las risas tímidas de la audiencia revelaban lo evidente. Pocos se atreven a decir algo así sin miedo a incomodar. Y sin embargo, esa es su esencia. Statham no actúa para ser amado, actúa porque ama lo que hace, y porque cree que ese amor debe manifestarse con responsabilidad, no con pretextos. En privado, miembros del equipo han contado que el momento clave fue una discusión de producción donde Diesel exigía una escena en la que su personaje saliera victorioso en una pelea contra Statham. Jason no se negó a perder, se negó a que se alterara el guión solo para inflar el ego de alguien más. Dijo, si quieres que gane, escríbelo bien, pero no me uses de escalón. Ese gesto marcó el tono para el resto del rodaje. A partir de ahí, todo fue distanciamiento. Ni siquiera compartían el mismo espacio entre tomas. 2 camerinos, 2 horarios, 2 formas de trabajar, en paralelo pero sin converger. Y cuando llegó el final de la filmación, no hubo abrazos ni palabras, solo un apretón de manos frío, formal, casi contractual. Desde entonces, Vin Diesel y Jason Statham no han vuelto a compartir ni un plano. Y salvo una sorpresa improbable, no lo harán jamás. Porque hay diferencias que no se negocian. Y una de ellas, para Jason, es esta. El set no es un lugar para egos. Es un lugar para gente que respeta el trabajo, aunque eso implique chocar con nombres grandes. Y esta fue solo una muestra. Lo que viene revela aún más del tipo de principios que Jason defiende, incluso cuando eso lo deja solo frente al sistema. La forma en la que Shia se presentó a la primera reunión del proyecto no ayudó. Llegó con actitud mesiánica, sin saludar a nadie, pidiendo que lo llamaran por el nombre de su personaje. Evitaba el contacto visual, se mantenía de pie, mirando la pared, como si estuviera en un trance. Todo eso antes de que se rodara una sola escena. El equipo pensó que era una broma. Statham, no. Estamos en una reunión de café, no en un monasterio, dijo después, sin reír. Y con esa frase desactivó por completo cualquier posibilidad de entendimiento. Para Jason, el respeto empieza por lo básico: mirar a la gente, tratarla como igual, no obligar a todo el mundo a girar en torno a tus manías. No se trata de quitarle valor a lo emocional, sino de no usarlo como excusa para convertir un trabajo colectivo en una performance individual. Después de ese episodio, Statham nunca más mencionó a LaBeouf, no porque quisiera evitar polémica, sino porque ya no tenía nada más que decir. Había tomado una decisión: no trabajar con él, no coincidir, no compartir ni un centímetro de espacio creativo. Y lo cumplió. Mientras tanto, otros actores intentaban comprender la actitud de Shia. Algunos la defendían, otros simplemente callaban. Pero para Jason, lo que estaba en juego era otra cosa: la cultura del set, el respeto por el tiempo, por el equipo técnico, por el director, por los horarios, por todo eso que nadie ve, pero que sostiene una película. Lo curioso es que nunca hubo una pelea, solo una elección. Una línea que Jason no quiso cruzar. En una industria llena de egos descontrolados, elegir con quién trabajas puede ser tu mayor forma de dignidad. El día que anunció su salida del proyecto, no hubo comunicado, solo una respuesta seca a los productores: esto no es para mí. Y no volvió a mirar atrás. Jason no necesitó insultar a nadie, no lo canceló, no armó escándalos, solo se alejó. Porque como él mismo dijo una vez, hay decisiones que se toman por salud mental y otras por respeto a lo que uno ama. Este tipo de historias no aparecen en los titulares, no venden tanto como un grito en la alfombra roja o un puñetazo en backstage, pero dicen más. Hablan de carácter, de ética, de límites.
Y mientras algunos siguen premiando la intensidad destructiva como si fuera sinónimo de genialidad, otros, como Statham, siguen apostando por lo simple: llegar a tiempo, trabajar con respeto y no convertir cada escena en una guerra personal. Una anécdota adicional que se filtró años después refuerza aún más su postura. Durante una cena informal del elenco, Jason se enteró que LaBeouf había enviado una caja con objetos personales del personaje a los actores que participarían: cuchillas oxidadas, cartas escritas a mano con tinta roja, una especie de diario encriptado y una nota: «Prepárense, esto apenas comienza». Jason no lo tomó como una provocación, pero sí como un síntoma. «No necesito que me envíen basura para entender a un personaje», dijo. Y aunque otros intentaron justificarlo como parte del proceso creativo, él simplemente lo vio como una pérdida de tiempo innecesaria y pretenciosa. Si necesitas asustar a tu equipo para actuar bien, algo no estás entendiendo del oficio. Fue su sentencia final. Lo que más le irrita no es la intensidad emocional, es el teatro fuera del teatro, el espectáculo constante, el drama que nunca termina. Porque cuando el set se convierte en un escenario para egos inestables, el cine pierde su magia, y lo que debería ser colaboración se convierte en contención emocional. Statham nunca ha pretendido ser el más talentoso, pero sí exige que todos respeten la misma base: compromiso, claridad y trabajo limpio. Shia LaBeouf, en su forma de operar, rompía esas 3 reglas en cada paso. No importaba si el papel era interesante, si el guión prometía, si el cheque era jugoso. Para Jason, nada de eso tenía valor si implicaba sacrificar la armonía de trabajo, porque sabe que una película no es solo lo que llega a la pantalla, es lo que ocurre detrás, cuando nadie mira. Y esa fue su conclusión final. LaBeouf no era alguien con quien quisiera compartir ni un minuto de rodaje. No por odio, por incompatibilidad, por principios. Jason Statham aprendió a decir que no, a evitar lo innecesario, a proteger su espacio y, sobre todo, a no permitir que el caos ajeno contamine su disciplina. Y si el primer capítulo de esta historia fue una guerra de egos y control, esta segunda parte fue el rechazo directo al culto de la locura creativa. Pero lo que viene ahora es aún más incómodo, porque no se trata de intensidad emocional ni de retrasos en el set, sino de una persona que representa, para Jason, la falsedad absoluta en el cine de acción. Jason Statham nunca ha sido fan del espectáculo fuera de cámara. Nunca necesitó gritar para que lo escuchen, ni inventarse un pasado épico para sentirse respetado. Y quizá por eso, Steven Seagal siempre le resultó una figura incómoda. No por lo que era, sino por lo que fingía ser. Desde joven, Jason admiró a los grandes del cine de acción: Bruce Lee, Charles Bronson, Clint Eastwood, hombres que con sus estilos distintos compartían un valor común: la autenticidad. Lo que se veía en pantalla no era solo actuación, era oficio, presencia, verdad. Pero también supo distinguir entre la leyenda construida por el marketing y el respeto real que se gana en un set. Y lo de Seagal era puro humo. La primera vez que lo vio en persona fue en un evento en Los Ángeles. Statham se acercó con educación, no para rendirle tributo, sino por cortesía profesional. Lo mínimo. Pero Seagal lo recibió con una frase que lo marcó para siempre: «Yo abrí el camino para todos ustedes». Así, sin más, como si esperara agradecimiento inmediato. Jason no respondió, solo sonrió con cortesía, pero por dentro ya sabía con quién estaba tratando. Ese encuentro fue breve pero revelador. Seagal hablaba de sí mismo en tercera persona. Se atribuía hazañas imposibles. Decía haber entrenado a la CIA, derrotado a mafiosos rusos, inspirado a Stallone y Van Damme. Afirmaba tener una escuela de Aikido secreta en Japón y contactos de alto nivel en gobiernos que, supuestamente, acudían a él en busca de consejo estratégico. Todo dicho con la seriedad de quien realmente cree sus propias leyendas. Pero Jason, con sus años de experiencia en sets reales, lo vio claro. Ese tipo de discursos solo servían para ocultar una verdad incómoda. Detrás de las historias había poco. Lo que más incomodaba a Statham no era la exageración, era la falta de humildad y, peor aún, la ausencia total de autocrítica. Para él, el respeto se construye en el día a día, no se hereda ni se exige.
Seagal, en cambio, parecía vivir en un mundo donde todo giraba en torno a su figura, aunque el presente se empeñara en contradecir ese relato. Una anécdota que lo confirmó fue cuando coincidieron brevemente en una prueba de cámara para un comercial internacional. No era cine, solo una campaña publicitaria de alto perfil. Seagal llegó 2 horas tarde, pidió que se cambiara todo el plan de grabación, exigió cámaras en ángulos que lo favorecieran y prohibió que otros actores se le acercaran demasiado. Luego, tras grabar menos de 20 minutos, se fue sin despedirse de nadie. Statham observó en silencio. No hubo conflicto, solo una conclusión rápida. No necesito estar cerca de tipos que se creen leyendas sin haber bajado al barro. Esa frase, dicha años después en una entrevista, lo resume todo. En el fondo, lo que más lo irritaba era la farsa, porque Seagal no solo actuaba, también actuaba fuera del personaje. En cada aparición pública, construía una versión de sí mismo más grande que la realidad. Uniformes militares, diplomas falsos, reconocimientos dudosos, todo envuelto en un halo de misterio barato que ya nadie compraba, excepto él. Jason, por el contrario, siempre eligió la vía contraria. No presume habilidades que no tiene, no inventa combates, no se atribuye méritos ajenos. Lo suyo es simple: entrenar, rodar, respetar al equipo y salir del set sin ruidos innecesarios. Esa diferencia de actitud se volvió insalvable. Una vez, en una cena de gala donde coincidieron, Seagal se acercó a un grupo de jóvenes actores y empezó a relatar una historia donde él mismo, supuestamente, había desactivado una bomba en Europa del Este durante una misión secreta. Jason lo escuchó desde lejos. No interrumpió, pero cuando le preguntaron si creía que era cierto, respondió con sequedad: «Eso no fue una historia, fue una audición para una película que nadie pidió». Para Jason, el problema no solo era personal, era simbólico, porque Seagal representa una parte de la industria que él detesta, la que premia la imagen por encima del trabajo real, la que convierte a los actores en caricaturas de sí mismos, la que se construye sobre mitos vacíos y frases de autoayuda. Y eso tiene un precio, porque detrás de los focos hay equipos que sufren, técnicos que esperan, productores que rehacen horarios, dobles que arriesgan el físico para cubrir las limitaciones de actores que ya no quieren entrenar, pero sí aparecer como invencibles. En ese sentido, Seagal fue para Jason una advertencia viviente. Lo que puede ocurrir cuando el personaje se come a la persona. Nunca trabajaron juntos, y nunca lo harán, no por orgullo, por higiene profesional. Porque Jason no quiere que su nombre esté vinculado a alguien que convirtió la industria del cine en un teatro narcisista. De hecho, una vez le ofrecieron una aparición especial en una película de acción retro que buscaba reunir a viejas glorias del género. El cheque era generoso, pero en cuanto escuchó que Steven Seagal estaba en la lista, su respuesta fue inmediata: no gracias, no actúo al lado de hologramas. Puede parecer cruel, pero es una línea que Jason no está dispuesto a cruzar, porque en su mundo la coherencia vale más que el espectáculo, y la integridad más que la nostalgia. A diferencia de otros actores que alguna vez chocaron con Seagal y luego lo toleraron por conveniencia, Statham se mantuvo firme. Nunca aceptó un evento conjunto, nunca compartió mesa, ni siquiera para una foto. No todo se arregla con una sonrisa, dijo en una ocasión, y esa fue su forma de dejar claro que hay límites que no se negocian. Para muchos, Steven Seagal fue un ídolo de los 90, pero para Jason siempre fue una lección de lo que no quiere ser. Y en una industria donde los espejos deforman la realidad, tener claro eso vale oro. Esta historia no tiene explosiones, ni insultos, ni cámaras escondidas. Solo tiene una convicción, la de alguien que decidió proteger su espacio, su ética y su forma de entender el cine, incluso cuando eso significa rechazar a quienes alguna vez fueron considerados intocables. Y si en los primeros 2 bloques vimos a Jason huir del ego y del caos emocional, esta vez lo vimos enfrentar la farsa. Pero lo que viene ahora es distinto, es más complejo. No es una exageración ni un delirio. Es alguien real, alguien talentoso, pero cuya intensidad arrastró a todos los que estaban cerca. De todos los actores con los que Jason Statham ha evitado compartir créditos, Jared Leto es quizás el más inesperado. No es un nombre asociado al cine de acción clásico. Su terreno es otro, el drama, la transformación, los papeles que exigen meterse tan profundo en el personaje que a veces cuesta volver.
Para muchos, eso es entrega absoluta. Para Jason, eso es un riesgo innecesario. Todo comenzó cuando ambos fueron considerados para un proyecto de acción psicológico, un thriller oscuro, denso, con tintes existencialistas. Jason encarnaría a un agente del gobierno, metódico, seco, atrapado en un dilema moral. Leto sería el antagonista, brillante, impredecible, retorcido. El proyecto tenía todos los ingredientes para hacer algo especial, hasta que empezaron las pruebas. Leto, fiel a su estilo, comenzó a meterse en personajes semanas antes. No solo estudiaba su rol, vivía como él, enviaba mensajes al equipo firmando con el nombre del personaje, se aparecía en las oficinas de producción sin avisar, vestido como un vagabundo paranoico, dejaba notas inquietantes en las salas de reunión. Algunos lo tomaban como parte de su método, Jason lo tomó como una invasión. Durante una de las primeras reuniones en mesa, Jared se sentó enfrente de él sin saludar. No dijo hola, no extendió la mano, solo lo miró fijamente y murmuró: «Sé que vas a fallar». Según él, era parte del guión, una provocación programada, parte de su proceso. Pero para Seyhetam fue algo más claro, una falta de respeto. «Hay una diferencia entre actuar y perder el control», dijo después. Jason no necesita vivir en el papel para que funcione. Llega, filma, se va, pero lo hace con precisión, con enfoque, porque sabe que una película no es solo un desafío artístico, es una maquinaria compleja, donde cada minuto cuenta, donde hay decenas de personas esperando hacer su trabajo, y donde convertir el proceso en un delirio personal pone todo en peligro. Leto, por su parte, defendió su enfoque, habló del método, de la necesidad de cruzar los límites y de cómo necesita borrar la frontera entre realidad y ficción para alcanzar la verdad emocional. A muchos productores eso les parece fascinante. A Jason no discutió, no alzó la voz, no ridiculizó, solo pidió salir del proyecto. Esa fue su forma de marcar una línea, porque para él no se trata solo del resultado final, se trata de cómo se llega a él. Y es que lo que para algunos era pasión, para Jason era desorden, peligro, y no quería ser parte de eso. Una escena intensa no tiene por qué vivirse 24/7. Eso no es arte, es ego, dijo en una entrevista años después. Y detrás de esa frase hay una filosofía de trabajo que lo define. Actuar es un oficio, no una terapia. Y cuando alguien convierte el rodaje en un proceso autoindulgente que consume al equipo, deja de ser un actor y se convierte en un problema. Un asistente de dirección del proyecto filtró después una anécdota que refleja todo esto con claridad. Jared había decidido que su personaje sufría de insomnio crónico. Así que, durante las pruebas de cámara, se negó a dormir por más de 90 minutos diarios durante 2 semanas. Llegaba ojeroso, tembloroso, inestable. Pedía rehacer tomas porque sentía que su estado de conciencia alterado era parte esencial del personaje. Los técnicos tenían que esperarlo mientras él caminaba descalzo por el set murmurando en voz baja. Jason no lo enfrentó, solo observó. Pero al final del segundo día, dijo a los productores: «Este no es el tipo de rodaje donde quiero poner mi energía», y renunció. Muchos aplaudieron su decisión, otros pensaron que estaba exagerando, pero Jason fue tajante. No es valentía actuar sin dormir, es irresponsabilidad. Para Leto, esa clase de inmersión es lo que lo ha hecho grande, lo llevó a ganar un Oscar, lo convirtió en una figura de culto, pero también lo alejó de muchos colegas. Y con Jason, ese distanciamiento fue inmediato y definitivo. Después del episodio, nunca se mencionaron en público. Leto no hizo referencia a Statham, Jason nunca nombró a Jared directamente. Pero en varias entrevistas dejó pistas. Cuando se le preguntó por actores con los que no podría trabajar, dijo: «Cualquiera que crea que una película es una excusa para perder la cabeza». Nada más. Y ahí está el núcleo del conflicto. Porque Jared representa un tipo de actor que para Jason es completamente incombatible. El que romantiza el sufrimiento, el que convierte el caos en estética, el que usa al equipo como espectador forzado de su drama personal. Statham respeta el dolor real, entiende que hay papeles difíciles, pero también sabe que el respeto por el equipo es más importante que la búsqueda del arte absoluto, porque nadie en el set está ahí para ser terapeuta de nadie. Están ahí para rodar, para contar una historia, no para asistir a un exorcismo emocional. Tal vez por eso su estilo es tan sobrio, tan directo y tan efectivo. Y aunque muchos creen que sus personajes son fríos, duros, planos,
Lo cierto es que detrás de esa economía emocional hay una ética poderosa: no contaminar el trabajo del otro, no convertir el proceso en algo insoportable para todos. En una ocasión, en una charla con jóvenes actores, le preguntaron sobre el método. Su respuesta fue clara: si necesitas perderte para actuar, tal vez no encontraste el personaje, solo te perdiste a ti mismo. No lo dijo como crítica directa a Leto, pero todos entendieron. Y eso es lo que más diferencia a ambos. Jared vive para el personaje. Jason vive para el oficio. Uno se ahoga en su interpretación, el otro respira en medio del caos. Y esa diferencia es tan profunda que hizo imposible cualquier colaboración. No hubo insultos, no hubo escándalo, solo una decisión fría tomada desde la lógica. No vale la pena. A veces los conflictos más potentes no son los que estallan, son los que se disuelven antes de empezar. Y si Vin Diesel representaba el ego del poder, la Beauf el caos emocional y Siddharth la falsedad, Leto encarnó para Jason algo distinto: el peligro de confundir arte con descontrol. Y si eso te pareció intenso, lo que viene es una historia con una carga completamente distinta. Porque ya no se trata de ego ni de método, sino de valores, de principios, de alguien que, según Statham, simplemente cruzó la línea. En el mundo del cine de acción, Scott Adkins es un nombre que impone respeto. Técnicamente impecable, físicamente dominante y con una carrera que, aunque sin los reflectores de Hollywood, ha dejado huella en la industria. Pero para Jason Statham, no todo se trata de talento. Hay algo más importante: los principios. Ambos venían de contextos similares, hombres de acción, disciplinados, con una reputación ganada a pulso. Y durante años hubo respeto mutuo, hasta que un proyecto truncado lo arruinó todo. Era una cinta modesta pero ambiciosa, dos exagentes enfrentados en una guerra personal, acción, traición y redención. El guión era sólido, la producción ajustada, pero había algo que Jason exigió desde el principio: transparencia total. Nada de juegos, nada de cláusulas ocultas. Él entraba si todo estaba claro, y al parecer no lo estaba. Según personas del equipo, Scott Adkins negoció en secreto una cláusula que alteraba el resultado final del conflicto entre los personajes. Jason, que debía tener un cierre potente, fue relegado a una resolución ambigua. No lo supo hasta días antes del rodaje. Cuando pidió explicaciones, nadie respondió. Solo un productor en voz baja le confesó: fue idea de Scott. Dijo que su personaje no podía perder. Eso, para Statham, fue una traición, no por el resultado de la historia, sino por el modo en que se manipuló el proceso. No me importa perder en pantalla, me importa cuando alguien necesita ganar fuera de ella, dijo luego con frialdad. Para Jason, el verdadero profesional no necesita ganar todas las peleas. Sabe que a veces lo más poderoso es saber ceder, pero alterar un guión, esconder decisiones y dejar que otros descubran los cambios en el último minuto, eso va contra todo lo que él defiende. No hubo confrontación pública, Jason no lo negó en entrevistas, no publicó indirectas, solo se retiró, sin escándalo, sin ruido, pero con un mensaje claro: no volvería a trabajar con él. Adkins no lo negó, pero tampoco dio explicaciones. Solo dijo en una entrevista: cada uno cuida lo suyo. Y esa frase, en vez de calmar las aguas, encendió aún más la distancia. Porque cuidar lo tuyo no debería significar dañar a los demás. Y esa es la línea que Jason no permite que se cruce. Después del conflicto, muchos en la industria comentaron la ruptura. Algunos intentaron justificar a Adkins, otros se alinearon con Statham, pero lo que quedó claro es que entre ellos, la relación quedó rota para siempre. Desde entonces, Jason ha sido selectivo al extremo, no por miedo, sino por convicción. Sabe que un mal compañero de escena puede arruinar meses de trabajo, que una decisión egoísta puede echar abajo una producción entera. Y aunque nunca lo dijo directamente, en sus declaraciones se nota la herida. En esta industria, lo único que uno tiene es su palabra. Lo demás es ruido. Para algunos, fue solo un desacuerdo contractual. Para Jason, fue una muestra de algo más profundo. La fragilidad del respeto cuando el ego entra en escena. Porque una cosa es competir en pantalla, otra, muy distinta, es sabotear fuera de ella.
Y eso para él no tiene vuelta atrás. En un mundo donde las cámaras solo muestran la mitad de la historia, Jason Statham nos recuerda que el verdadero carácter se revela cuando nadie está filmando. No se trata solo de talento, ni de premios, ni de millones en taquilla. Se trata de cómo te comportas cuando el ego del otro te desafía, de cómo respondes cuando el caos amenaza con contaminar tu trabajo, y sobre todo, de cómo eliges tus batallas. Statham no grita, no expone, no se victimiza, solo actúa con coherencia. Y eso en esta industria es más raro que un buen guión. Ahora que conoces estas historias, ¿cuántas más habrá detrás del telón? ¿Cuántas colaboraciones se rompieron por principios y no por contratos? Si te sorprendió lo que viste, suscríbete, porque lo que viene va a dejar aún más verdades expuestas sobre el lado oscuro de Hollywood.